se ha puesto en marcha por parte del Consejo Ciudadano una campaña a través de sus redes sociales que busca motivar a las parejas pues a tener relaciones saludables. El llamado es a evitar, atender y sobre todo erradicar la violencia desde el noviazgo. Y me da muchísimo gusto, como siempre, recibir esta mañana en el estudio precisamente al presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México para la Seguridad y la Justicia, Salvador Guerrero Chiprés. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Mónica, a tus órdenes, como siempre. Es muy complicado el tema, porque efectivamente muchas veces la violencia en las parejas entra como la humedad cuando comienza la relación, cuando está en ciernes, y tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de meternos en relaciones complicadas y violentas de las que luego es muy difícil salir. Así es, Cupido no es benevolente, aún en este día, inclusive febrero tiene 50% más incidencia de violencia en parejas que lo que ocurre en cada mes. Ahora, ciertamente, si en principio hay hostilización, si después sigue la violencia física, verbal, patrimonial, de algún tipo simbólica o sexual, y si además no existe la capacidad de interrumpir ese ciclo, podemos seguir con la siguiente etapa, que es este engaño que constituye la luna de miel, que es el perdón aparente. Entonces el Consejo Ciudadano está sacando esta campaña, esto sí es amor, que tiene que ver con eso. Y también con llamar a la gente a denunciar, porque una pareja tóxica está compuesta de una víctima y un victimario. Y ocasionalmente el victimario, inclusive cuando se logra romper esa relación, puede hacer víctimas a otros. Así que hay que tener cuidado. Yo creo que es muy importante informar a las parejas, e insisto, hombres y mujeres, porque generalmente se pone el foco en las mujeres, pero hay muchísimos casos de hombres violentados por mujeres también, y también hay que señalarlo. Y creo que es importante subrayar los derechos legales que en torno a eso se tiene. Así es. Y cómo podemos hacernos de este beneficio de la justicia. El Consejo Ciudadano ofrece de inmediato contención psicológica y también acompañamiento jurídico para el caso de violencia entre parejas, de violencia de género y de todo tipo de violencia. Y en principio hay que recordar también que en la medida en que no se respetan principios básicos que son libertad, igualdad y el propio respeto, si eso no ocurre, hay una oportunidad también para que ingrese la ley en ese espacio de lo privado, que es su función precisamente ser ejemplar para reconstituir un orden y para posibilitar una relación sana. Ahora, ¿cuál es el caminito? Si yo soy una persona que estoy viviendo una situación de violencia, ¿me voy al Consejo Ciudadano o a dónde llamo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el caminito? ¿Hay alguien que recibe mi denuncia? ¿Y de ahí qué pasa? Bueno, ocurre también que tenemos ahora un acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para casos extremos hay inclusive un centro donde se atiende con toda seguridad y con todas las reglas y protocolos que corresponden. Es un centro localizado en el sur de la Ciudad de México. Pero antes de eso ofrecemos, en la llamada inmediatamente, que no tardamos más de 6-7 segundos en responder, la contención psicológica, y le ofrecemos a la gente directamente acompañamiento jurídico, que implica también acompañar la sesión de ratificación de datos o inclusive de desarrollar una sesión o un periodo de hasta 12 sesiones para atención psicológica. Hay personas que tardan 18 agresiones físicas antes de acudir ante el Ministerio Público. Y también es cierto lo que dices. Ese, ¿eh? Así es, y los hombres, el 93% de los reclamantes son mujeres, 7% varones, pero está subrepresentado porque los varones tienden a avergonzarse, a avergonzarse de lo que padecen. Claro. ¿Qué ha hecho el Consejo Ciudadano para darse abasto, Salvador? Porque la realidad es que ustedes, o tú particularmente desde tu administración, tienes hecho un trabajo muy intenso sobre la invitación a la denuncia a la ciudadanía. Pero particularmente en este caso podrían no darse abasto. Yo tuve la oportunidad de conocer el call center que maneja el Consejo Ciudadano y pues la verdad es que para una ciudad como esta no es tan grande, ¿no? Déjame decirte que teníamos 13,000 llamadas al inicio de mi gestión, de la gestión de esta administración, como tú lo indicas, y ahora tenemos 26,000, pero duplicamos la capacidad de eso, podemos atender a 50,000 llamadas. Porque hicimos una reingeniería, inclusive aunque tenemos
tuvimos 30% menos de presupuesto por parte de los donantes, tuvimos la capacidad de reorganizar y podríamos atender 3 veces más por teléfono y 2 veces más de acompañamientos actualmente. ¿En qué más consiste esta campaña? Porque quiero pensar que no nada más son las denuncias, no nada más son los lugares a donde acudir y el acompañamiento que ofrecen. ¿Habrá pláticas, habrá talleres? ¿Qué está organizando? Hay capacitación, hay conversaciones, hay también, por supuesto, una distribución de insumos en redes sociales que reivindica los valores de respeto a la diversidad sexual. También asumimos que hay una época nueva, la gente se casa ahora a los 35 años, tiene más parejas que antes me refiero inclusive al inicio de este siglo. Sí. Entonces están cambiando muchos hábitos, las redes sociales han modificado también la posibilidad de interacción, que a veces hay que tener cautela, por supuesto, y todo ello nos permite suponer que difundiendo ciertos insumos, participando del mercado de intervención social, abrimos una oficina en Iztapalapa donde es gravísimo el problema de violencia familiar y también de violencia de género. Estamos atendiendo ahí en acompañamiento de la Fiscalía, en acompañamiento de la alcaldesa Clara Brugada, y esperamos hacerlo así en otras alcaldías. Entonces el tema es complejo, como tú ya lo planteas, y hay que recordar que de todos los reportes, las personas que sufren violencia, en el 50% de los casos tienen relaciones de 1 a 7 años y la mitad de ellas tienen violencia diariamente. Entonces sí es un problema muy serio. En términos de justicia, la sanción. Tú sabes que en nuestro país, tú eres abogado, penalista, además lo sabes perfecto. Nuestro país es uno de los países con mayor impunidad sobre cualquier tipo, prácticamente sobre cualquier tipo de delito, pero particularmente sobre el delito de género. ¿Por qué voy a denunciar si al final no hay consecuencias? Es la mentalidad de muchas mujeres, ¿eh? Es en parte cierto, eso depende también de la mala calidad a veces de la atención del Ministerio Público, que está mejorando en esta reestructuración de la Fiscalía. Sí hay problemas en la atención del Ministerio Público, no solo con el tema de género, con el tema de cualquier delito, eso sí es un asunto. Segundo, en general la norma está bien constituida, el tema es cómo se clasifican los delitos y de qué manera se convierte en eso en las posibles remisiones que llegan a sentencias que causan estado, lo cual también es problemático. Tiende a haber más salidas que ingresos en las penitenciarías en relación con delitos de género y delitos de violencia familiar. Eso también es complicado. Y lo más importante es que si uno promueve la desconfianza de la autoridad, de los organismos de la sociedad civil, si se promueve la desconfianza en los medios, se está promoviendo la desconfianza en la posibilidad de solucionar los problemas. Aunque los datos individuales no agreguen, en conjunto sí llegamos a ver detenciones. Recientemente, hace 2 días, en una reunión de gabinete, una persona que agredió el género de un feminicida es detenido, tiene 10 carpetas de investigación. Eso contribuye a que se consolide la sentencia a la que está obligada la ley a imponer. Aunque la realidad es que no necesariamente es promover a través de los medios la desconfianza. Los hechos promueven la desconfianza. Me refiero a la desconfianza que promueven algunas organizaciones activistas en los medios. Estaba escuchando una conversación de algunas activistas en la mañana en Palacio Nacional que decían que los medios son agresores de las mujeres. Yo creo que no es así, creo que los medios están contribuyendo. Muy probablemente a partir del tema de Ingrid, que ese también es otro tema, ¿no? La protección de los datos personales, sobre todo fotografías, imágenes, audios, cosas que revictimizan a una víctima cuando se da a conocer en medio de una investigación. Totalmente correcto, ese es el punto. ¿No? Entonces sí, los medios están contribuyendo, algunos medios no respetan la propia imagen, es correcto. Así es. Pues te agradezco muchísimo, como Encantado. siempre, Gracias, Salvador. Mónica. Un gusto, la verdad, de poder saber que tenemos una campaña y sobre todo que, más que campaña, que sean acciones, que son acciones contundentes, que existen, que es real, que hay un lugar a donde ir, que tenemos un problema de la cultura de la no denuncia, que tenemos que convertir una cultura de la denuncia si queremos que esto avance. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días.